estar hablando esta vez de algo un poquito distinto. Estuvimos hablando antes de productos con los chicos de Paisanos, estuvimos con Nacho de Comscore, estuvimos viendo social selling. Creo que aparte obviamente de la charla de branding, yo estoy, y producto, esto va a ser un poquito más dirigido a cómo podemos construir todos estos negocios, ya sean productos, ya sean soluciones, y cómo vamos cambiando todo lo que fuimos desde freelance hasta tener una empresa, cómo fuimos cambiando y evolucionando. Y esto no funciona, a ver si tiene ganas de andar. Si no, me necesito tener va a ser. No, pero ahora no tenés que seleccionar a distancia y con el mouse. Sí, bueno, vamos a ver. Ahí está. Bueno, esa es mi cara, pero con Photoshop, es a modo ilustrativo. Para los que no me conocen, como me presentaba acá mi querido socio, mi nombre es Marcelo Russo, soy el CEO de Friends, cofundador con él. Y nada, toda mi magia arranca más o menos ahí por el 2010, cuando trabajaba para otras agencias, muchos de acá, gracias a Dios, conocen mi historia de eso, y decido, bueno, vamos a probar eso de tener un laburito aparte, un laburito normal, y qué sé yo, y nada, ahí básicamente una vez que tomé esa decisión empecé a los gritos de pánico, porque no sabía cómo iba a pasar, cómo era eso de tener clientes, cómo era eso de manejarnos con digamos, todas las soluciones normales, y la gente que de repente uno cuando empieza a moverlo de la parte del empleado a hacer una empresa, nosotros pensamos que ya nos conoce toda la gente y resulta que estos clientes te ven como una empresa o como un proveedor de servicio, o sea, no saben tu historia, no saben nada, esperan que vos te comportes profesionalmente y bueno, nada, ¿no? Pánico, ¿qué miércoles hago? Porque no entiendo qué es eso de un alcance, qué es eso de primar, y entiende, cuando te dice yo quiero hacer algo, un producto, quiero hacer un análisis de mercado, un branding, no pretende que vos vayas descubriéndolo a medida que vas haciéndolo, él dice, bueno, ¿cuánto me sale esto? Y se acabó la conversación. Y vos decís, ¿qué es ese todo que yo le tengo que vender? Y nada, empezaste siempre con las mismas cosas de yo vengo de vender mi tiempo, yo le llevo a un empleado, a mí me decían hacer una tarea y yo la hacía. Entonces, ese es el default que nosotros arrancamos. Después, obviamente, antes uno fue aprendiendo cómo se alcance, qué es un alcance. Por último, yo no tenía ni idea de cómo escribir un presupuesto, cómo se lo detallo, cuánto le detallo, qué le digo. Creo que por acá, para todos los que pasaron por la etapa freelance, espero que estemos todos hablando medio de lo mismo. Entonces, pero entre toda la locura, ¿no? O sea, imagínense que tuve que levantar la mano y tuve la suerte de que primero ese muchacho allá me ayudó a poner todos los patitos en fila, y algunos lo conocen a Chris Dodd de The Future, que me ayudó con un montón de fundamentos básicos de cómo hacer diferentes tipos de negocios, cómo estructurarlos. Pero bueno, luego de haber visto la luz, básicamente, el camino cambió bastante. Así que voy a empezar a hablar de la trampa, que fue lo que primero pisamos de vender horas. Y la verdad que siempre, desde el minuto uno que yo empecé a vender horas y le puse un valor hora y bla bla, dije acá hay algo mejor. O sea, pero no me quiero meter muy de lleno en eso, y vamos a primero dar un paso atrás, vamos a hablar un poco de los conceptos más generales, y voy a hacer un par de cambios de ritmo porque se tengo que hacer. Todos conocen el modelo de caja negra, que está hecho con circulitos porque gracias a nuestro gran diseñador hace que yo no quede como un salame con el dibujo de siempre y se vea bueno. Pero uno toma información en el modelo de caja negra, la procesa, o toma datos, lo procesa y obtiene información, obtiene un resultado, obtiene una salida. No es casualidad que el modelo que estamos viendo ahí es lo mismo que hacemos para vender. Cuando nosotros arrancamos, obviamente, lo primero que hacemos es vendemos un input. Ese input son nuestras horas, que metemos ese proceso y lo convertimos en una página web, en un branding, en una estrategia de marketing o en un producto. La realidad es que después eso siempre evoluciona. Nosotros vamos a encontrar ese paso donde ya tenemos confianza en lo que hacemos, ya se lo repetimos muchas veces y pasamos a vender un output. Ese output normalmente puede ser algo de solamente ese sitio web. También output, para algunos lo conocen como deliverables, entregables, o
vender por valor está en otro nivel. ¿Sí? O sea, este es el circulito normal, pero cuando uno vende un valor, vende algo más que es un intangible. Suele estar compuesto por varias cosas. Por cosas como, por ejemplo, el contexto de la empresa y el cliente con el cual nosotros estamos trabajando. Es mucho más que solamente nuestros outputs, el sitio web o el market research. Y nosotros trabajamos con ese contexto y vamos a buscar proveerles soluciones. No vamos a hablarles de nada de lo que estábamos hablando antes. Y así es como se llama esa primera ecuación de valor, donde el contexto más la solución nos da el valor que va a buscar el cliente. Ahora, este es un grafiquito como para que vayamos teniendo una idea de que a medida que nosotros, con el tamaño de los presupuestos, nosotros vamos a ir avanzando, vendemos por inputs al principio, vendemos por outputs normalmente en el próximo paso, pero pega un salto cuando nosotros nos vamos a vender por valor. Ese salto, por los dudas que no lo conoces, es la curvita exponencial, porque se va hasta lo que nosotros le podamos generar de valor al cliente. No quiero pararme aquí y decir obviamente que tengo una idea de cómo hacer esa flecha para arriba. No, nosotros estamos ahí estamos con mi socio. ¿Dónde estamos? Ahora, no es que estamos parados en la venta por outputs o deliverables exclusivamente. La realidad es que ya dimos un pasito y es parte de lo que yo les quiero contar para que se lleven una idea de cómo pueden acercarse a vender por valor. Entonces, vamos, para que tengamos todos los términos claros, vender por inputs es vender por horas. ¿Sí? Nosotros vamos a estar vendiendo lo que se llama en inglés time and materials o tiempo y materiales, que es la hora de trabajo, y eventualmente esa hora de trabajo va a generar esa disonancia entre cuántas horas yo le dedico, qué tan efectivo soy y cuánta plata cobro. Entonces esto termina siendo una ecuación que nosotros siempre vamos a perder. Yo voy a querer ganar más plata para vender más horas a más gente, pero cuanto más efectivo sea, para poder tomar más clientes, menos horas voy a cobrar, tengo que subir mi rate y después alguien va a decir, ah sí, fantástico, cobramos un rate de $1.500 el minuto y estamos todos felices, pero sabemos que nadie te va a pagar eso. Entonces, a medida que nosotros vamos a ir trabajando y tratando de mejorar y salir de nuestra estimación por horas, vamos a tratar de optimizar nuestros tiempos, definir fases, definir momentos, y todas estas fases algunos las conocen, ya lo estuvieron hablando los chicos de Martina y Juan, ¿sí? Hacemos research, hacemos mood board, hacemos low fidelity, y cada uno de esos tiene una cantidad de tiempo que ya fuimos monitoreando con el correr de los meses, de los años, que lo estuvimos haciendo por horas. Y eventualmente nosotros ya no vamos a vender solamente un sitemap o un wireframe o un diseño, vamos a pasar a vender el entregable, el final, vamos a pasar a vender, principalmente agencias de branding, agencias de producto, la solución que el cliente se va a llevar a su casa. Ahora bien, el próximo paso, como veíamos antes, es vender los entregables, los outputs. ¿Sí? Es decir, ya no vamos a decir yo te vendo 50 horas de diseño a $10, no. Ahora te voy a vender un sitio web y ese sitio web vale X, $1.000, $10.000. Te vendo un producto que hace que vos puedas escribir código en una plataforma sin saber codear porque tiene una integración mágica con ChatGPT que te contesta el código. Entonces, no es que se desentiende completamente lo que vinimos haciendo. Vamos a seguir escalando ese conocimiento y pasar a tener otro tipo de importancias. Evitar o buscar esas charlas donde el cliente te pregunta cuántas horas te va a tomar hacer esto, ¿no? Yo te voy a dar el resultado, vos me tenés que dejar muy claro y nosotros tenemos que trabajar juntos en entender el alcance del producto y para cuándo lo necesitas y cuándo necesitas que arranque. En base a eso, yo te voy a pasar un valor y vamos a estar todos muy felices. Entonces, no es que mucho no ir a esa charla del detalle de esos 10 horas o 5 horas. Ahora, las que ya están vendiendo por valor, que la mayoría de nosotros quizás ya llegamos a ese lugar, ¿cuál es el paso que podemos empezar a dar? ¿Sí? El deliverable, el sitio web, el producto, el market research forma parte de algo. Ese algo normalmente es una campaña, un brand activation, una solución para un mercado entero.
y nosotros le tenemos que preguntar a esos deliverables que nosotros generamos, ¿dónde encajamos en eso que está buscando el cliente? Entonces, a medida que vamos haciendo eso, ¿sí? Nosotros vamos a ir pasando a priorizar lo que ve nuestro cliente de lo que nosotros hacemos. Y esas conversaciones se van a dar con alguna característica que antes el cliente buscaba ese experto que te diga son las 10 horas. Luego pasó a decirte, yo quiero estar seguro de que cuando vos decís que vas a entregar un específico web este producto, vos no te vas a equivocar. Pero nosotros empezamos a tomar la posición de coach durante todas las llamadas, o modo diagnóstico. Te voy a hacer preguntas, te voy a matar a preguntas. ¿Por qué el evento? ¿Por qué el brand activation? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a medida de que el cliente nos va cambiando y nos va contando sus fechas, sus deseos, sus cualidades, vamos a encontrarnos con ciertos elementos como riesgos que podamos asumir. Y esos riesgos vamos a cuantificarlos nosotros y decidir un valor. Creo que se me fue una, pero no importa. La clave acá es que vamos a ver un poquito de, ahora sí, la venta por valor. Entonces, la venta por valor es volver a las raíces de todo. ¿Sí? Nosotros, cuando vendimos, cuando lo estudiamos en la facultad, en el colegio, donde sea, cómo se define el precio de algo, básicamente la oferta y la demanda decide que si esto vale $1, yo lo voy a pagar $1. Un ejemplo bastante boludo es el mouse o el cursor que estaba usando Nacho también. Este mouse, en este instante que yo estoy usando el clic para mover esas pantallitas, vale más caro que lo que valía hace 10 minutos cuando estaba sentado ahí afuera. ¿Sí? Entonces, pero cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva de lo que hacemos, de vender productos, de vender sitios, de vender marketing, ¿sí? Buscamos lo que se llama el double thank you, o el hecho de win-win, o no sé, muchos nombres. No es que alguien en los modelos anteriores lo cagaba a la otra persona, no, sino que simplemente acá es nosotros, las dos personas reciben un valor desproporcionado. Ahora, es mucha casualidad que ya paisano lo de Pepsi, Nacho trajo lo de Pepsi, bueno, yo no me quedo afuera porque esto prometo que yo ya lo había escrito. Levanten la mano los que conocen la Pepsi Twist. Somos todos viejos, Pero nos sirve de perfecto ejemplo, porque para los que lo conocen, ¿todavía está la Pepsi Twist? No. Creo que no. Yo también creo que no, pero es un ejemplo fantástico. ¿Cómo? Yo soy de los que le ponen limón así que molían a ponerle limón. Porque ya no tenés un mercado. Ahora, la pregunta es, y ya lo mencionó Emi de Paisanos, ¿sí? Alguien gastó plata en esto. Y alguien, seguramente, capaz a veces, no sé si fue un stakeholder interno, ¿viste? El equipo de producto de Pepsi, o capaz Pepsi contrató una empresa que le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a crear un nuevo mercado en Argentina donde van a comprar una Pepsi con limón. Y capaz tuvieron una conversación de valor con Pepsi. Y Pepsi dijo, sí, ¿sabes qué? Lanzar Pepsi Twist en Argentina vale, para mí es un mercado de 10.000 millones de dólares, no sé, un número estúpido, y dijeron fantástico. Ahora, miren todo lo que les pudo haber pasado, tanto a Pepsi, para que todos los que están acá no sepan que existe y ya no esté más eso. ¿Cuánto gastó Pepsi en ese momento? Cuando nosotros trabajamos por valor, el cliente asume una cantidad de riesgo tan grande que esa es la razón por la cual confía en nosotros y nosotros le podemos cobrar un valor que, como en el grafiquito mostraba, era un exponencial hasta allá arriba. Porque esos riesgos son los riesgos que el cliente asume y nosotros asumimos para él. Si el producto que nosotros, el branding que nosotros hacemos no conecta con el mercado, chao. El producto deja de existir en 10 años y nadie lo compra. Puede haber un juicio en esta época donde existe algo, una publicidad que estaba mala y tienen un coletazo con el mercado y tienen que salir a pelearse porque los van a cancelar. Dios sabe qué puede pasar. Pero todos estos riesgos son reales. Y esos son los riesgos que, como hablábamos antes, cuando decía que la gente que está trabajando con objetivos de deliverables está empezando a poner un valor al riesgo, nosotros también. Acá simplemente son muchos más de los cuales vamos a poner. Entonces, si recordamos el grafiquito, entonces ese salto exponencial es como saltar en un acantilado, es imposible de cubrir. ¿Cómo cubro
llegar a esta situación de donde yo estoy vendiendo la página web o el brand strategy y de repente tengo que vender por valor. Bueno, a ver, no todo es pánico, hay una pequeña solución para todos nosotros, hay un escaloncito que podemos tomar ahí y tratar de llegar, así que para eso vamos a hablar del secreto. El secreto era el cosito que tenía. Hay una muchachita así. Era eso o un muchacho más raro, yo prefiero. Ok. Fue más complicado, la elección de imágenes me dejó ahí. Ahora, ahí está el secreto, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en el grafiquito que mostré con la curvita dijimos que nosotros estamos ahí? Bueno, el secreto es medio lo que dijo el Dibu, creo que fue en TikTok, ¿sí? O sea, el secreto es el modelo híbrido. ¿Sí? El modelo híbrido, que es donde básicamente nosotros estamos, es un escalón que va después de trabajar con el modelo de deliverables. Es enfocarnos mucho más en que nuestro deliverable, como comentaba antes, donde encaja en el próximo paso, donde encaja en el producto, donde encaja en el engagement completo del cliente. Entonces, vamos a pasar a pensar que simplemente es un valor adicional, ¿sí?, del output al cual nosotros estamos trabajando, que le asignamos un valor. Y a veces, para que lo tengan todos con un ejemplo claro, es el caso donde ese output es una guardia de 24 horas o la posibilidad de que el cliente te llame a las 3 de la mañana y vos vas a tener que atender con una sonrisa y decirle muchas gracias por llamarme a las 3 de la mañana, la verdad que estaba esperando este llamado porque quiere decir que yo te vendí lo correcto. Y lo voy a hacer con una sonrisa. Y si bueno, si no sonrío cuando me llaman a las 3 de la mañana, vendí para el traste del proyecto y bueno, tengo que replantear otras cosas. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de esos elementos de valor que podemos agregar, que podemos trabajar sobre los deliverables. ¿Sí? Ya mencioné las guardias de 24/7, se pagan, duelen. Nosotros estamos saliendo a comer y tengo que levantar el teléfono, dejar de comer, cancelar viajes, todas esas cosas. Empezamos por lo más básico para los que venían trabajando con un modelo por horas de decir cuánto vale mi hora extra, cuánto vale mi hora de fin de semana, cuánto vale un rush fee cuando me dicen tengo que entregar este proyecto en una semana. Bueno, el cliente y vos vas a decir un valor que no tiene ninguna relación con otra cosa más que tu propia percepción de eso. Y el cliente va a decir sí o no. Y si vos tuviste conversaciones basadas en valor, vas a poder encontrar esas respuestas. Normalmente, por eso mencionábamos antes que tiene que ver con esos intangibles, porque son mis assumptions. ¿Cómo se ve una propuesta para que se lleven algo, una idea de cómo Friends estructura un deal de este tipo? O tenemos paquetes, o tenemos add-ons, o generamos menúes. Pero normalmente cuando vos ves un proyecto grande por fases, de esos que duran un año o un año y pico, normalmente tienen diferentes momentos y cada momento se activa capaz con un milestone de valor. Como decía Nacho en The Comscore, que contaba que a medida que va pasando una activación de gente, yo puedo ver qué están hablando. Bueno, capaz cuando empiecen a hablar de mi producto se activa la próxima fase. Y esa próxima fase tiene plata asociada y tiene actividades asociadas. Pero yo ya lo vendí antes. Entonces, nada, yo porque quería poner a Goku porque cuando volvemos a hablar del valor puro, ¿sí?, es donde verdaderamente está la papa. Y acá no me quiero hacer el que lo sé, por eso digo, nosotros estamos en el paso anterior todavía. Pero vamos aprendiendo, vamos tomando pasos para nosotros tratar de llegar ahí. Entonces, freno medio segundo para que todos tengamos un ejemplo bien fácil. Por la duda, los valores en pantalla son de hace una semana, así que esto ya no tiene ningún sentido. No le prenden atención a los pesos. Pero, cuando van a comprar la coquita, nosotros ya somos víctimas del valor. Ya nosotros nos venden por valor y capaz estamos al tanto, capaz no estamos al tanto. La coquita en el supermercado, en el paquete de 6, sale un valor 255 en este momento por unidad, o en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés que ir al supermercado, tenés que hacer la cola, tenés que encontrar el producto y nada, capaz de un kilómetro tenés que hacerlo. En el próximo caso te vas al kiosco,
que está ahí 250.000 kioscos a 10 metros tuyo, pero pagas el valor de la comodidad. El kiosco no te va a salir 250, va a salir 460. Bueno, por último, todos conocemos el cine, que son unas ratas que te van a cobrar toda la experiencia del cine. Tienen un monopolio, vos capaz estás yendo en una cita y no querés quedar como un ratón, y ahí estás vos pagando $4.700 un vasito de coca lavado con 6 kilos de hielo. $1. A ver, si pagan $4.700 una coca, tienen otros problemas, llámenos, nosotros les hacemos una estrategia para acá. Ahora, pero es una locura, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos por valor. Entonces, ¿cómo uno empieza a trabajar una estrategia por valor? Uno empieza a trabajar ahí sabiendo que está hablando con la persona correcta, ¿sí? Y Martín hablaron de ustedes de tener ese buyer persona, también lo mencionaron los chicos de Paisanos. Entonces la clave es que no le podés vender por valor a alguien que quiere gastar 500 pesos. No le vas a vender un logo de 10.000 al que te parece fantástico ir a comprar un loguito en 99 Cents Design, o como se llama. Hay que saber con qué interlocutor estamos hablando. Y claro, y obviamente, ¿cómo sabemos ese interlocutor? Tenemos que haber hecho un estudio de la empresa. Tenés que poder saber si esa empresa es chiquita, grande, mediana, multinacional o no. Y por último, que a veces es quizás un valor que nosotros nos olvidamos, de que no estamos solos en el mundo. No somos una isla, no tenemos nadie, tenemos partners. Y nosotros acá tenemos un montón de partners. Miren a su izquierda y a su derecha, y esos son sus partners, que van a poder ayudarlos, que mañana tienen un cliente que está en un mercado que ustedes no trabajan, y bueno, capaz Martina sí trabaja, capaz Nacho tiene experiencia en eso, y capaz Edgar Alan tiene más experiencia en eso. Y se juntan y trabajan ese proyecto entre todos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en una venta por valor, durante estas charlas de negociación que van y vienen, hay que siempre enfocarse en que tenemos que generar valor al cliente que tenga un impacto emocional, que tenga o financiero, ¿no? Pero a veces es encontrar cuál de los dos es el que le va a mover la aguja y generar ese espacio, esa distancia entre su situación actual y su situación futura. Y no siempre tiene que ser la situación deseada, no siempre es, vas a ser millonario y vivir en tu yate. Capaz es, si no tomas acción hoy, en 6 meses vos no existís. Capaz si vos no adoptás inteligencia artificial hoy en tus procesos, en 6 meses tenés un ejército de gente con ChatGPT que eliminó tu negocio. Bueno, ya sean buenos o malos, vos tenés que vender ese valor. Y para hacer eso, tenés que quedarte en modo diálogo. Porque si vos le decís, vos vas a morir y todos vamos a morir, sos un psicótico. La respuesta es que vos tenés que decirle cómo vas a estar vos, dónde querés estar, por qué esto sí y esto no. Y ya medio que me estoy adelantando un poco, porque, como dije, Friends todavía no está en el momento de que nosotros vamos a decir, somos expertos en venta por valor. Pero sí lo que hicimos fue anotarnos un montón de puntos y un montón de características que creemos que son como un checklist para ver, ¿estamos llegando a eso? ¿Y cómo podemos hacerlo? Así que hay un par de puntillos, ¿sí? Básicamente. Uno tiene que eliminar del sistema el concepto de el valor hora. Cuando nosotros decimos valor hora, ¡paf! Un tiro, porque el cliente nunca va a volver de ese concepto. Tenemos que estar en la llamada, siempre hablando de valor, siempre hablando en un mínimo de los deliverables. Nuestro trabajo, cuando nosotros trabajamos por horas y demás, depende de cuántas horas nos paguen. Nosotros ya recontra pasamos eso. Digo, nosotros, todos nosotros, los que queremos vender por valor. Nuestro trabajo nunca va a depender del cliente y de cuánto nos esté pagando. Porque si es cliente nuestro, está pagando la mejor calidad y la excelencia. Y esa experiencia que solamente nuestra empresa puede dar. Después, por ahí, lo importante es conozco los costos de hacer un negocio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros utilizamos para saber si realmente estamos pudiendo darles constantemente el valor y la calidad que ellos merecen. O sea, es decir, que si yo digo, sí, yo voy a hacer siempre el mismo trabajo, ¿cuánto cobra? 50 pesos. Y
ya está, no importa el valor que genere, a fin de mes no pago la luz y a una empresa abrazo a todos. Entonces tengo que saber el valor de hacer, el costo de hacer negocio para nosotros. Y ya habíamos hablado antes del buyer persona, ¿sí? Voy a adelantar una más porque me digo, come fulanito para el buyer persona, pero no me sirve negociar o no me sirve tener una reunión con alguien que no es mi buyer persona. Y un buyer persona que va a comprarte algo por valor, no tiene miedo a hablar de plata, sabe igual que vos los costos de hacer negocio, sabe su mercado objetivo, sabe dónde quiere ir, cómo quiere llegar y aprecia que vos te tomes el tiempo de quedarte en modo diagnóstico. Porque otro te va a decir, ¿por qué estoy hace una hora en esta llamada de porquería con este tipo que me pregunta por qué los colores verde o azul eran lo más divertido? No, porque a mí me es importante entender cómo vos pensás. Y nosotros, como dijimos antes, no le podamos vender valor a alguien que no quiere comprarlo. Y por último, obviamente hay que tener tiempo para hacer todas estas cosas. ¿Sí? Que eso es lo que más le va a costar a alguien que está en el momento del freelancing. De sentarse a hacer todo eso y después hacer marketing, y después hacer el trabajo, y después entregarlo, y después darle soporte. No quiere decir que es imposible, pero eso es lo que tenemos que tener en la cabeza para no chocarnos contra la pared. Un tip para las reuniones, ¿sí? Y este es bastante interesante porque esto saqué a mi querido coach Chris Lowe, bastante estándar, de quedarnos en el modo experto. El modo experto de hacer el diagnóstico consistentemente. Entonces, en una reunión nosotros seguimos las preguntas como los nenes chiquititos, cuando queremos trabajar por valor, cuando nos dicen, che, quiero hacer un sitio web. Fantástico, yo te puedo ayudar. Pero, ¿por qué un sitio web, un logo? ¿No es mejor que no hagas nada? O sea, ¿cuál es tu costo? Y lo dejas contestar, lo dejas quieto. Te dicen una explicación lógica, vos estás conforme con la explicación lógica y le decís, bueno, pero ¿y por qué ahora? ¿Por qué no esperás 6 meses, hablas con Nacho, te da información y obtenés información de tu mercado y tomas otra decisión distinta quizás? No, y te va a decir, capaz te da otra de vuelta, una respuesta lógica. Fantástico. Ahora, pero si tenés tu mercado, tenés ahora, ya entendés el valor de todo eso, ¿por qué vas a venir con esta agencia que es tan cara? ¿No es más fácil que vayas con Fiverr y te consigas un feed o cualquiera que lo haga en vez de venir con nosotros? Y ahí se va a autoseleccionar de vuelta una vez más. Entonces, más allá que normalmente no llegamos a la última a veces aplica, ¿no? O sea, ¿por qué no usas Canva? ¿Por qué no usas WordPress con un theme? ¿Por qué no respondes un cuestionario online de cuál es el mensaje de tu marca, etcétera? Es raro que lleguemos a esa última, pero es una pregunta bastante existente, digamos. Pero bueno, ya está casi. Bueno, necesito, porque fue mucha info, así que tengo una filmina más dando vuelta, ¿sí? Pero preguntas, dudas.